para los demás sí, la ley? Porque todos los presidentes de la República están obligados moral y éticamente a someterse a un juicio de residencia Toledo fue presidente. apenas dejen su mandato. Pero entiendo que el señor Toledo fue investigado por el procurador Ríos, usted recordará, porque usted también trabajó, Jaime, en el Ministerio de Justicia con No gran en esa éxito. época. Bueno, pero el procurador Ríos investigó y se abrió una procuraduría especial en la Usted época de estaba García más bien Pérez. cuando estaba Ríos. Y yo estaba en otra procuraduría Ríos, contra claro, Fujimori y pero Montesinos. sí estaba en Pero el Ríos ministerio. investigó pero al Ríos, señor Toledo. al final no llegó a nada. Ríos era un escandaloso que salía, pero fíjate que no quien, denunciaba y no tenía mucho norte, mucho olfato. Fíjate que quien apertura esa procuraduría anticorrupción contra el gobierno del señor Toledo fue el presidente García. Entonces seguramente habrá que preguntarle a él qué cosa fue lo que encontró. Pero independientemente de ello, te vuelvo a reiterar, todos los presidentes de la República, y eso fue además un mensaje al presidente Ollanta en campaña, deben someterse una vez terminado su mandato a un juicio de residencia para ver cuáles han sido sus movimientos financieros, sus ingresos, sus egresos, y si es que esta persona se ha enriquecido. Conclusión, a García sí en el Congreso, No, a Toledo no a en todos, el Congreso. A todos. Pero lo que ha hecho fiscalización es decir eso, a Toledo no me lo tocan en el Congreso. Pero, ya que investigue el Ministerio Público y ahí se verá con la señora encima. Te vuelvo a reiterar que ha sido una decisión multipartidaria, que no solamente es de la bancada nacionalista, sino también de Solidaridad Nacional y Perú Posible, en la que me han informado que ha habido una irregularidad de forma, una irregularidad procesal, lo que no quiere decir que eso vuelva a tocarse en la Comisión de Fiscalización y se vuelva a investigar. Mi opinión personal, no quiero comprometer al resto, mi opinión personal es que el Congreso de la República también debería investigar. Lo he dicho, no solamente en este programa, lo he dicho en varios programas. A la señora Fernenberg y al doctor Toledo. Si el doctor Toledo tuviera alguna responsabilidad, pero por supuesto, no tengo ninguna... La Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización y después el Pleno del Congreso de la República. Yo no tengo ningún problema en decirlo. ¿Usted de verdad cree, sin dudas ni vacilaciones, que la señora Fernenberg tenía 5 millones de dólares para comprar una mansión en las Casuarinas? Ya se lo pregunto porque usted ha sido procurador, le gustan las pesquisas, ¿no? Entonces, como hombre con olfato jurídico, ¿no? ¿Usted cree que la señora Fernenberg, de 85 años, tenía 5 palos para agarrar y comprar una mansión en las Casuarinas a estas alturas de la vida? ¿Y una oficina en la Torre Omega en el Jockey Plaza? ¿De verdad lo cree? Es complicado, ¿no? ¿Cómo complicado? Es complicado pensar ello, ¿no? O sea, es poco creíble. Es inverosímil pensar ello, pero habrá que escuchar a la señora Fernenberg. Yo tengo entendido que ella es de una familia judío-belga que sufrió persecución en la época del Holocausto nazi y que el Estado alemán le da una reparación, una indemnización por dichos atentados contra su familia. Habrá que ver si esa pensión o no justifica la compra de 2 inmuebles por casi 5 millones de dólares. Aparentemente resultaría inverosímil esa versión, pero como abogado yo también tengo que decirte, Jaime, que hay que escuchar a las partes y hay que destacar el principio de presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Con García no han actuado así, ¿eh? Pero ¿por qué crees que no se ha actuado así con el presidente Juan Fíjese García? la megacomisión, se le han dado todas las... Para empezar hay una megacomisión, ¿no? Que investiga, en fin. Yo no estoy defendiendo aquí a García, sino digo que la ley debe tratarse de igual forma a los expresidentes. Estamos absolutamente pero no parece, pues, parece que a Toledo más bien lo apapachan, lo aúpan, lo ponen en una urna y a García sí le tiran todos los perros. A ver, contra Toledo hubo una Procuraduría Anticorrupción especializada para investigar su gobierno. Sí. Aparentemente no se le encontró nada y en todo caso el presidente García fue la persona que abrió esa Procuraduría Anticorrupción y me consta con la presidencia o con la jefatura de Gino Ríos, el procurador Gino Ríos. De igual forma, al presidente García, a través de una investigación en la que él ha reconocido y que además se somete a todas las investigaciones, se ha presentado en diferentes oportunidades y se le ha brindado todas las facilidades del caso a través de la megacomisión, que no solamente es del Partido Nacionalista, sino que le pertenece a diferentes bancadas, como el Fujimorismo, como el PPC, como Perú Posible, entre otras, que le dan todo el derecho de defenderse al doctor García. Acá no hay ninguna persecución política. Él, creo yo, tendría que dar de alguna manera respuesta a algunas cosas raras que han sucedido en su gobierno. Por ejemplo, los narcoindultos. Por supuesto que sí. Que tendrá que responder. Eso es un escándalo.
Es Eso un es un escándalo. Y además gente que no tiene nada que ver con lo de Toledo, ¿no? además gente que tenía carnet aprista y que era juez y parte. Así es. Porque se crea una figura jurídica y política que no existía, que eran los promotores, los facilitadores, y que además habían salido de las cárceles, eran facilitadores y hacían lobby con las personas que solicitaban indultos, y se les había dado, y han vuelto a recibir. Me están pidiendo una pausa, pero yo sé que tenía un compromiso contigo de dejarte ir a determinada hora, pero te pido te quedes un bloque más, porque hay más cosas que conversar y quiero darte más tiempo. Omar Chejade está con nosotros, regresamos con él tras la pausa, y viene más adelante el señor Marco Bracamonte, padre de Eva Bracamonte y Ariel Bracamonte, quien estuvo ayer aquí y ha dicho varias cosas que el señor Bracamonte y la periodista Viviana Melzi, que va a estar también aquí en nuestros estudios, desean responderle a Ariel. Con todo eso y más regresamos. Esto es Buenos Días Perú, 7:27. Está el congresista Omar Chejade en Buenos Días Perú y queremos, para que usted participe en la conversación y en la entrevista, que responda, opine a la pregunta de hoy en Buenos Días Perú, que tiene que ver justamente con el tema, si cree que Toledo ha perdido su condición de garante, ya que ahora le debe favores al oficialismo luego del blindaje. ¿Se anima a participar o no? En la pregunta, a ver cuál es su opinión. ¿Qué opina sobre...? No, el presidente Toledo Ya no es garante, ha sido ¿no? un factor importante, evidentemente, Ha sido. en el proceso electoral, en la segunda vuelta. Eso es indudable, y además su partido y su bancada le da estabilidad política y gobernabilidad al Ejecutivo, y creo que eso es importante porque la estabilidad política es en favor del país, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero ya no es un garante, pues ahora más bien va a votar casi como un rehén, casi secuestrado. Es que yo no sé de dónde apareció la palabra garante. En todo caso, nosotros siempre lo hemos considerado como un socio coyuntural en las grandes políticas de Estado que le dan, repito, estabilidad política al país. El término garante ha sido un término acuñado, una frase acuñada seguramente por parte de la opinión pública, ¿no? Nunca fue un garante entonces. No, yo no digo, para mí él es un socio estratégico, pero la palabra garante yo nunca la he utilizado, por lo menos, ¿no? Ahora, no ha sido esto, más allá de los comentarios, en fin, pero yendo al fondo del asunto, no ha sido esto un blindaje escandaloso, porque lo que el oficialismo, desde fuera, la impresión que se tiene es que el oficialismo necesitaba y necesita los votos de Perú Posible, y en las últimas semanas Perú Posible se había puesto un poco chúcaro con esto de Maduro, la situación del canciller y tal, y lo de Venezuela, que primero votaron que sí, después se arrepintieron, estaban amenazando con irse a la bancada de AP. Entonces, con esto, el oficialismo ha hecho una buena jugada de ajedrez y ¡trac!, los ha regresado, y además los ha regresado con la cabeza gacha. Fíjate, en las reuniones de bancada que hemos participado, yo no he visto ningún tipo de contubernio, ni mucho menos, y en segundo lugar, yo no me prestaría tampoco a ello, y en segundo lugar, debo decirte, Jaime, con toda sinceridad, no ha habido ningún tipo de blindaje. Yo el día de hoy te estoy diciendo que el Congreso de la República tiene toda la facultad de investigar este asunto de la señora Fenen. Por ejemplo, yo estaría de acuerdo con esta investigación, que aparte del Ministerio Público lo haga el Congreso de la República, lo van a hacer, pues, ¿no? Pero, o se lo pide usted formalmente al señor Isla. no es que se lo pida, ¿no? En todo caso, puede haber una moción en los próximos días, en las próximas semanas, para que el Congreso de la República, puede ser la oposición, puede ser los interesados. ¿Puede ser usted? Puede ser, sí, podría ser la misma bancada, para que por transparencia y por la salud de la República esto se investigue. Acá no estamos apoyando a nadie, Jaime. Y creo yo que esto también se debería investigar en el Parlamento. Que es muy respetable y además airea un poco el escenario político. El problema es que lo que ha decidido fiscalización es una vergüenza. Y yo tengo entendido, y te vuelvo a repetir, que a pesar que no que participé en la comisión de fiscalización, un problema de forma. Ya, pero al final el efecto es este, pues. Bueno, eso no obstaculiza que parece para que están apañando la en corrupción. la próxima semana, cuando se vuelva a reunir la comisión de fiscalización, se vuelve a tratar el tema, ¿no? Keiko Fujimori ha sido muy dura, ha dicho que con esto ha quedado demostrado que esta frase, la honestidad hace la diferencia, fue un eslogan de campaña, o sea, les está diciendo corruptos. Bueno, en todo caso, Keiko Fujimori tampoco es una persona indicada en hablar sobre el tema, ¿no? Yo creo que ahí ella debería guardar silencio absoluto después de lo que protagonizó en la década del 90
su familia, su padre, Montesinos, y toda la mafia que nos gobernó lamentablemente en dicha época con una autocracia de por medio, ¿no? Ahora, hablando de eso justamente, ahí está el Twitter de Keiko, ¿no? A ver un ratito, dice ahí: es vergonzoso, dice Keiko Fujimori, el blindaje del humanismo a su garante, el señor Toledo, para no investigar las compritas de su suegra, luego de haber aprobado en sesión de fecha 8 de mayo la conformación de la Comisión Toledo. Claro, le iban a dar facultades, ¿no?, a la Comisión de Fiscalización, o vuelven a votar y la dejan sin efecto. Una negociación turbia, dice Keiko Fujimori, que también debe ser investigada. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué lo protegen? El señor Humala decía: la honestidad hace la diferencia, hoy demuestra que solo fue un eslogan de campaña. Alejandro Toledo, sano, sagrado y ahora blindado, el humanismo cómplice del faenón chacano. Qué fuerte, ¿eh? Que se investigue, Jaime, que se investigue. No tenemos ningún problema en que se investigue cualquier tipo de operación, de contrato, de compra, ¿no? Esto de las prácticas de los 90 ha vuelto, digamos, a recordarse como un trágico déjà vu tras la denuncia de Fernando Rospigliosi, que justamente me ha hecho acordar. Está hablando de seguimiento, prácticas montesinistas, que Adrián Villafuerte es el nuevo Montesinos, la partida de inteligencia ha aumentado en más de 300%. ¿Qué es esto? La partida aumenta porque las necesidades también aumentan y porque hay un mejor presupuesto, luchar contra los rezagos de Sendero Luminoso en el BRAE, en el Alto Guayaga, para luchar contra el narcoterrorismo, para luchar contra las hordas y el crimen organizado, y creo que eso es importante, eso es decisión política del gobierno, aumentar el presupuesto para mejorar y repotenciar a la Policía Nacional y a nuestra Fuerza Armada, y que con mejores condiciones podamos derrotar al narcoterrorismo y a la delincuencia. ¿Qué Rospigliosi no ha aprobado absolutamente nada. Él no ha dicho quiénes son los personajes que están reglados, quiénes son los periodistas, quiénes son los políticos de oposición que supuestamente estarían siendo víctimas de persecución o reglaje. Tampoco ha sustentado con prueba alguna. Entonces, es una bala al aire para ver si esto de alguna manera despierta a la opinión pública, Pero ¿no? cuidado, porque esto, así empezó el tema de Montesinos y Fujimori. Pero se acreditó, y en su momento habían documentos. Se denunciaba, y se decía a quienes... se acreditaba. Jaime, y se decía, no. Se decía, oye, creo que me están chuponeando, no sé. Pero se decía a las personas... ¿Te acuerdas o no? Sí, cómo no, pero se decía a las personas que estaban siendo chuponeadas. Por ejemplo, Javier Descanseco, a quien en ese momento el fujimorismo y el montesinismo le puso una bomba en su casa. Fue una lista larga de políticos y periodistas. Javier Descanseco, periodistas... Sí. Al señor Zúñiga le volaron un brazo, nadie quiere repetir esa una historia. carta bomba, Entonces, ¿te acordarás? ¿por qué, pero acá no. ¿Por qué no dan signos de apertura y no más bien la congresista Solórzano y tú coinciden en el mismo temperamento? Lo rechazan de plano, condenan a Rospigliosi, se molestan. Porque no presenta pruebas ni dice quiénes son las personas arregladas. El espacio del Congreso, la Comisión de Inteligencia, y citen a Rospigliosi y que lleve información. No, pero que también diga quiénes son las personas arregladas, no lo ha dicho. Pero que en la década del 90 pues se decía, es fulano, mengano, sutano. Que lo digan. Ahora no dice. ¿Y por qué no lo dice en el Porque lo tiene que decir el que denuncia. Pero invítenlo, pues. Yo también puedo soltar una cortina de humo. Pero no les preocupa. Rospigliosi es una persona informada, un periodista de muchos años, ha trabajado además para el gobierno de Estados Unidos, o sea, no es un cualquiera. Sí, pero Rospigliosi pues siempre ha sido opositor al presidente Ollanta desde la campaña, un fuerte opositor, y en este caso él no ha acreditado absolutamente nada, ni siquiera con indicios razonables. ¿Y qué razones tendría entonces? Bueno, seguramente estará preparando alguna candidatura personal para el 2016 o querrá mantenerse en vigencia. Sus razones tendrá, pero no ha acreditado nada, ni siquiera con indicios, ni ha cumplido por lo menos con el requisito de decir quiénes son las personas que supuestamente están siendo arregladas o perseguidas, como sí había en la década del 90, que se decían una lista de personas que están siendo perseguidas, violentadas o arregladas. He visto así un déjà vu, así como salían, así salía Ciura, así salía Marcenaro. No puedes comparar con el gobierno de la década del 90, que blindaban la situación. El gobierno, ese está loco. El gobierno del presidente Ollanta lo ha demostrado respetuoso del Estado de Derecho, de la división de poderes, pero por eso, abran de la libertad de prensa. Citen a Rospigliosi, si quieren de manera reservada, y pidan la información, pero pídansela, pero no lo condenen, porque lo están condenando de plano. Acabas de decir que está buscando una candidatura, pues. Pero es lo más lógico, ¿no? Una candidatura que a la presidencia, al Congreso, una persona que sin pruebas, ¿no es cierto?, emite un juicio de valor, es porque tiene algo de por medio, ¿no? Bueno, sería sano en todo caso, ¿cómo ha volado el tiempo? 7:41 ya. Sería sano en todo caso que
inviten a Rospigliosi al Congreso, inviten al jefe de inteligencia Sí, cómo no. y que dé las explicaciones del caso. Sí, La gracias. Comisión de Inteligencia es el espacio donde se debe investigar esto. Antes era la Comisión de Defensa, acuérdate, y la dirigía Marta Chávez. ¿Y qué hacía Marta Chávez? Cerraba el espacio para investigar. Nosotros en la decía, Comisión no, de Defensa jamás. hemos invitado a los El doctor ministros. Montesinos es una persona ilustre. Nosotros en ¿Te la Comisión de acuerdas? Defensa hemos invitado a los ministros, a los directores de la policía, del ejército, a los miembros de inteligencia y tenemos una apertura para todos ellos, fiscal de nación, presidente de la Corte Suprema. Omar, ha volado el tiempo, pero te agradezco por estos minutos, por las explicaciones y espero que de verdad el Congreso pueda resolver este asunto, porque es el espacio político donde tanto el tema del blindaje, como acabas de decir, Que se investigue, en la que se Comisión de investigue. Fiscalización, pero esto Ay. del reglaje que denuncia Rospigliosi sí es grave, cuidado. Sería grave Cuidado. de ser cierto, pero te doy nuestra palabra que eso es absolutamente falso, que no está acreditado, ni siquiera hay indicios razonables y que el gobierno respeta el Estado de Derecho y la democracia en el Perú y que no tiene nada que ver, y hemos condenado siempre, la autocracia y dictadura de Fujimori.